Fitzcarraldo es del año 82 y 3, 4 años después, pero no tan lejos, Fellini hizo Y la nave va, que es su anteúltima película. Después haría, antepenúltima película, después haría, Fellini haría Intervista y la última, La voz de la luna. Y, y Fellini eh, presentó la película en el Festival de Cannes, como años antes Herzog había presentado Fitzcarraldo, y, y Fellini llevó un decorado, mejor dicho, la producción de la película de Fellini llevó un decorado de la nave, ¿no? Donde transcurre gran parte de la película, o casi toda la película de Fellini. Y un periodista, esto Fellini lo dijo en una de sus últimas entrevistas, ¿no? Le dijo, parece una continuidad lo que está haciendo usted, parece, montando este decorado de la nave, ¿no? Del barco, y la nave va, a lo que había hecho años atrás Herzog con Fitzcarraldo, porque supuestamente cuando Herzog presentó Fitzcarraldo, la producción de la película de Herzog en el Festival de Cannes presentó un barco, entró un barco, ¿no? O un barco estaba cerca de donde se exhibió la película. Un barco muy parecido a este, ¿no? Que van a ver. Y Fellini dijo algo muy creíble y al mismo tiempo entendible, ¿no? Viniendo de su cine y comparándolo con el de Herzog. Y Fellini dijo, bueno, pero yo traje un decorado. Y Herzog trajo el barco. A Herzog le gusta salir a pasear, a mí no, dijo Fellini. ¿Y qué quiere decir esto? Que Fellini filmaba, o filmó buena parte de su filmografía en Cinecittà, en el estudio, todo era artificio, todo era decorado, y Herzog, en cambio, era lo opuesto a Fellini, ¿no? O es lo opuesto a Fellini, salir a explorar territorios desconocidos y demás. Y este es un viaje, más allá de la duración de la película, que le va a costar, digamos, al personaje que hace Kinski, Fitzcarraldo, convencer para que alguien invierta dinero, digamos, en esta locura, en esta aventura demencial que es el viaje que va a emprender Fitzcarraldo, con la intención de meter un barco en medio del Amazonas, construir un teatro de ópera y hacer escuchar a los indígenas la voz imponente de Enrico Caruso, interpretando óperas de Verdi y Donizetti. La película se sitúa fines del siglo XIX, principios del XX, porque van a ver que el film comienza con Fitzcarraldo y su pareja, novia, chica, esposa, amante, todo al mismo tiempo, interpretada por Claudia Cardinale, llegando tarde a una presentación de Enrico Caruso, en medio, cerca de la selva, ¿no? En los típicos lugares que le gusta filmar a Herzog. Y van a ver que Kinski está llegando tarde con Claudia Cardinale, viene en un barquito, ¿no? Y se escucha la voz de Caruso de fondo, como que ya empezó la representación operística. Y Kinski hace todo lo posible, bueno, van a ver que ingresa al teatro. Le va a pedir por favor a quien está custodiando el teatro, ¿no? Que primero niega que Kinski entre y con Claudia Cardinale, que es nada más y nada menos que Milton Nascimento, aparece en la película. El cantante, el escritor, el político brasileño. Y bueno, y después ve la representación operística y ahí se le ocurre, a través de la voz de Caruso, empezar, en la medida de lo posible, y ver hasta dónde puede convencerlos, a hablar con los dueños del caucho, estos feudalistas que tienen 5.000 aborígenes a su disposición, para ver si invierten dinero, digamos, para su proeza, su aventura, su locura, su viaje por la selva. Se ha escrito mucho sobre Fitzcarraldo película y se ha escrito mucho sobre Fitzcarraldo rodaje. El rodaje fue problemático, comparado con el de Aguirre, la era de Dios, que ya de por sí fue un rodaje bastante complejo. El de Fitzcarraldo con más dinero, pero con más extras, con una duración más larga de la película, con más
equipamiento técnico y demás, la película tuvo inconvenientes en cuanto al, bueno, el contacto de Herzog con Kinski siempre era complejo, la relación siempre fue compleja, pero además, digamos, en la segunda mitad de la película, cuando Kinski o el personaje Fitzcarraldo está a punto de cumplir lo prometido, o lo que se había prometido, van a ver que muchos aborígenes arrastran el barco, no es que lo van empujando, por supuesto que el barco va sobre rieles, pero aparece en una zona toda repleta de barro y de vegetación y tiene que llegar al agua, ¿no? Y bueno, todo eso se filmó de la manera más cruda y realista posible, supuestamente, no se ha escrito mucho sobre esto, hasta dónde es verdad, hasta dónde es mentira, con aborígenes aplastados justamente por la embarcación, por el peso del barco, y con Herzog filmando, ¿no? Todo el tiempo esto, regodeándose tal vez en el dolor ajeno, o por lo menos en una situación límite, ¿no? Por eso en el textito que mandé que está en la página de la escuela, puse entre paréntesis, ¿murieron en realidad o fue toda una puesta en escena, ¿no? Porque un par de aborígenes van a morir justamente instados por la mirada de Kinski, casi obligándolos a la muerte, ¿no? A ir salteando todos los obstáculos posibles, como le gustaba el cine, como es el cine de Herzog. Y la tripulación principal que acompaña a Kinski, y es una corte también de dementes sacados, digamos, en estado de catatónico, un especialista en mecánica, que es un gigantón que aparece en otras películas de Herzog, un cocinero, que lo van a ver, que yo después busqué la filmografía, hizo ese papel nada más, probablemente esté en la selva todavía, un tipo que va a manejar el barco, pero que se está quedando ciego, pero sabe hacia dónde va el barco de acuerdo a los puntos cardinales y de acuerdo al clima que lo rodea. Está perdiendo la vista, pero el tipo maneja el barco. Y por supuesto los aborígenes, ¿no? Y el personaje que hace Claudia Cardinale, que aparece obviamente en toda la primera parte antes de emprender el viaje, en los últimos minutos, ella no acompaña a su pareja al viaje, es un personaje interesante porque es una especie de madama de prostíbulo importante en medio de la selva ahí, que obviamente tiene un grupo de chicas bajo sus órdenes, y es un personaje, a ver, comparado con el personaje que hace Kinski, que siempre está en ese estado catártico, ¿no? Kinski es un personaje festivo, ¿no? El de Claudia Cardinal, lo van a ver al principio, un personaje alegre, que más allá de que es, digamos, es la otra medalla, o la media medalla de Kinski, o la otra cara de la misma moneda, es un personaje que tiene los pies sobre la tierra, y que Kinski no, en general, no los personajes que hace Kinski con Herzog, y que le va a decir en un momento a Kinski, bueno, pero para ir a ver a los dueños del caucho tenés que bañarte, tenés que asearte, porque está sucio Kinski. Al principio de la película es un monumento a la roña que va así al teatro, además mete los pies en el barro para llegar al teatro de ópera a ver a Caruso, lo van a ver. Y a mí me resulta interesante porque es un personaje secundario pero de peso dentro de la historia, por lo menos en la primera parte, ¿no? Después, bueno, ante la aparición de esta troupe que va a rodear a Kinski y acompañándolo en su larga travesía por la selva, ahí sí, desde el guión de la película se corre definitivamente hasta breves apariciones finales al personaje de Cardinale. También, digamos, fue un largo rodaje, no únicamente por esto que dije, y porque fue... me imagino que debe ser muy complejo filmar en la selva, pero además el papel principal de la película, Herzog no lo había pensado para Kinski, lo había pensado para Jason Robards, un actor norteamericano,
conocido, un actor norteamericano muy conocido. Falleció hace poco, Jason Robards, trabajó en unos últimos papeles en Magnolia, el papá de Tom Cruise, que se está muriendo. Y, y para uno de los papeles de la tripulación estaba pautado Mick Jagger, que más aún, en la película que vimos la semana pasada, en el documental Enemigo Íntimo, se ven algunas escenas filmadas con Jason Robards y Mick Jagger, en los dos papeles centrales. Bueno, yo me imagino Mick Jagger en la selva, ¿no? También. Pero hubiera sido el combo perfecto, hubiera sido con Kinski, ¿no? Kinski y Mick Jagger en la selva. Bueno, se retiraron del proyecto Robards y Jagger por compromisos que tenían artísticos, uno con el cine, con el teatro, el otro con la música. Lo que da a entender, digamos, de que está bien, han pasado 33 años de esta película ya, o de este complejísimo rodaje, pero son proyectos que difícilmente se repitan, ¿no? Porque esto entre la preproducción y el estreno de la película llevó un año. Imagínense un año en aquellos Stones, digamos, sin grabar, sin estar al tanto de la música que se estaba haciendo, sin levantar fortunas, como ya levantaban a principios de los 80, y Jason Robards inactivo para hacer una sola película nada más, ¿no? Bueno, y seguramente Kinski hizo esta película que le llevó, pongamos, 3-4 meses de rodaje, desde que conoce el guión hasta que se estrena la película, pongamos, pero después Kinski, que era un activísimo actor, que no paraba de trabajar, seguramente hizo 3 películas en un año, 4 películas en un año, para no perderle el gusto, digamos, a un rodaje rápido en comparación a cómo eran los rodajes de su amigo enemigo Herzog.